días a todos y a todas, estudiantes y visitantes que tenemos el día de hoy, en este día tan especial para los ecosistemas, porque es el Día de la Semilla. También se festeja en la tradición católica cristiana el Día de San Isidro, y a nivel mundial es el Día del Horticultor, del Agricultor, por la labor que diariamente llevan a cabo para la producción de alimentos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos los presentes. Pues en principio para mí es un honor, es un orgullo estar aquí con ustedes. Ya lo mencionó la doctora Ofelia, hoy es 15 de mayo, se celebran varias cosas el día de hoy. En segundo lugar, ya lo comentó la doctora, tenemos la conmemoración del Día de la Semilla. Si lo recordamos y si no lo recordamos, en teoría hoy se inicia el ciclo agrícola, donde se empiezan en muchas partes del país a sembrar las semillas tan importantes y un recurso vegetal muy importante en un país como es México. Yo como buena bióloga, y seguramente muchos lo sabemos, pues México es un país megadiverso y definitivamente tenemos que resguardar toda la flora y fauna que tenemos en nuestro país. Allá afuera aproximadamente tenemos unos 190 y tantos países, de los cuales nosotros nos tenemos que sentir muy privilegiados porque nos encontramos en ese selecto grupo de países megadiversos, con una extensión que no es muy grande, pero que alberga una gran diversidad por los diferentes ecosistemas en la región montañosa que nosotros tenemos, las regiones neotrópicas que nosotros nos encontramos, ¿no? Entonces, realmente México es muy, muy privilegiado. Nosotros aquí en esta universidad, que es justamente la Universidad Autónoma Chapingo, somos privilegiados porque tenemos la oportunidad de trabajar con el campo mexicano, pero tenemos un gran desafío porque generalmente allá afuera en los campos tenemos monocultivos o policultivos que podemos hablar de 3, 5 especies, pero realmente nosotros tenemos muchísima diversidad allá afuera que sin lugar a duda esa biodiversidad tiene que ser conservada, ¿sale? Y por otro lugar, pues quiero darle un reconocimiento a todas y todos los profesores, si nos regalan un aplauso para todos los que están presentes y los que no están. Es muy bonito, muy gratificante para nosotros, la maestra Ofelia ya lo comentó, llevamos unos 3, 4 años en este proyecto, los que conocieron el proyecto desde sus inicios, saben que iniciamos en un espacio donde no había absolutamente nada con qué trabajar, no teníamos ni una sola herramienta, y poco a poco con el trabajo que hemos tenido, pero sobre todo con los estudiantes, que sin ellos tampoco podría ser posible este proyecto, muchos que con muchísimo gusto fueron y se acercaron, otros, por qué no mencionarlo, también fue por una calificación, un punto extra, lo que sea, pero al final al cabo se motivaron. A los estudiantes de socio institucional, que también fueron muy clave para nuestro proyecto, en realidad a todos se les agradece ese gran apoyo y que hoy día nos sentimos muy contentos, muy satisfechos por todo lo que hemos logrado. El Huerto Jardín Universitario ya va a tener su propio espacio, ya va a tener un lugar físico, digamos, en cuestión de tener un espacio donde resguardar las herramientas, donde tengamos un baño digno para poder trabajar, vamos a tener sistema de riego. O sea, en realidad nosotros vemos todo lo que hemos logrado y realmente es maravilloso. La idea de este día, de que nos encontramos acá, es justamente a ustedes incentivarlos, que no solo cultivemos, reitero, plantas que sí son importantes desde el punto de vista alimenticio. Reitero, tenemos muchas especies nativas que es muy, muy importante que debemos de conservar. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso, bienvenidos con toda la energía. Me da gusto que en estos días, aunque no haya actividades docentes, están aquí. Ale, felicidades por estos eventos, ojalá que se sigan haciendo aquí en la prepa. Siéntanse bienvenidos aquí en su preparatoria, gracias por asistir y pues yo no me gustaría quitarles más tiempo, vamos a empezar con toda la energía. Muchas gracias por estar presentes. Pues en efecto, yo soy Magdalena Díaz Cadena, yo soy egresada de Fitotecnia y el proyecto de Huerto Jardín Polinizadores, con toda la información que ha desarrollado y con la preparación que hemos obtenido en esa etapa donde instalamos aquí en la universidad
un espacio, recabamos información y logramos ya sacar el proyecto al público en general, especialmente a las infancias, que es uno de los objetivos de este proyecto, debido a que esa población es una población con la cual podemos trabajar la educación ambiental, porque al final de cuentas, desafortunadamente para estas generaciones, ellos cargan en sus hombros el volver a establecer el equilibrio de lo que pues nuestras generaciones y las generaciones anteriores hemos destruido de alguna manera. Entonces, ellos de alguna forma son parte objetivo del proyecto. Estamos trabajando en la escuela primaria Manuel Doblado, que efectivamente se ubica muy cerca de la universidad, en la unidad de embotelladores que tenemos más o menos a unos 3 kilómetros más o menos. Con ellos hemos trabajado la instalación de un huerto jardín, donde ya instalamos plantas de flores para poder contener ahí a los polinizadores y que posteriormente nos brinden el servicio ambiental de la polinización, que es muy importante. Entonces, pues vamos bien en ese sentido. Yo los invito a que en futuras actividades nos puedan visitar en las instalaciones para que observen el trabajo que hemos realizado con los niños, que participen en talleres creativos, porque también estamos dándoles talleres de prácticas de sostenibilidad, es decir, de reciclaje. Estamos reciclando PET, estamos reciclando el cartón que se utiliza para el embalaje del huevo, y lo estamos transformando en semilleros, lo estamos transformando en muchas cosas que trabajan sobre todo los niños de primero y de segundo, para estarlos sensibilizando en el tema de que ellos deben de aprender a producir sus alimentos, porque además aunado a esto tenemos el objetivo de hacer reflexión y volver a enseñarles a los niños a producir sus alimentos. Pasamos por un proceso muy difícil con la pandemia y los niños están muy desapegados de sus padres. Es una escuela de tiempo completo, de 8 a 4 de la tarde, entonces es bueno esto para ellos porque además es un oficio también el de la producción de alimentos. Es importante que nuestras infancias aprendan a producir sus alimentos, por si las dudas que volvamos a pasar por una terrible situación como la que pasamos en la pandemia, ellos tengan esa información y puedan producir sus alimentos limpios, inocuos y de manera armoniosa con el medio ambiente. Ese es el tema que ahorita estamos desarrollando en la escuela. También queremos agradecer y les voy a pedir por favor a los compañeros de White Park que nos acompañan y que en esta ocasión estamos trabajando coordinadamente con ellos para que este taller se llevara a cabo. Entonces le voy a pedir a su coordinadora, Jennifer, perdón. Y si pasan los compañeros, por lo menos para que los veamos, vamos a estar trabajando con ellos. Muchísimas ¿Y gracias. cuál es el propósito de White Park? Buenos días a todos, mi nombre es Jennifer Carmona Hernández, soy representante país de White Park México y pues aquí me acompañan algunos de mis colaboradores. Realmente somos una red juvenil que se dedica precisamente a la capacitación de jóvenes en temas de desarrollo agrícola. Nosotros tenemos dos objetivos, dos ejes de trabajo, que es la capacitación y la incidencia social, y pues uno de nuestros principales objetivos es llegar a las juventudes y que pues les sigan metiendo trabajo al campo, que se den cuenta que pues esto es una actividad primordial, y pues en conmemoración al día 20 de mayo, que también es el Día Mundial de las Abejas, pues quisimos coordinarnos con la doctora y pues generar un taller en el que se nos capacite y también se nos vuelva a dar esta conciencia de lo importante que son estos polinizadores y que sin ellos pues no tendríamos los alimentos que nosotros disfrutamos en nuestras mesas, ¿verdad? Los invitamos a que conozcan más de la red. Tiene la verdad muy poquito de haber iniciado, pero estamos en busca de voluntarios y de colaboradores que nos ayuden a generar más de este tipo de proyectos, de talleres de capacitación, de webinars, de seminarios, y pues los invitamos. Nos encontramos en Instagram como whitepar_mx. Está abierta ahorita una convocatoria para voluntarios y pues tenemos varias coordinaciones en las que ustedes podrían pues desarrollar más sus habilidades y pues estar más en colaboración con juventudes que tenemos pues las mismas inquietudes. Y pues gracias por asistir a este evento.
La dinámica de trabajo va a ser la siguiente. Vamos a hacer una pequeña exposición para las personas que no conozcan lo que es el proceso de polinización y vamos a dar un ejemplo de cómo desarrollamos nosotros el primer jardín de polinizadores en la universidad en el campo experimental. Y después una segunda etapa va a ser un recorrido en el jardín, pero vamos a hacer un bebedero para polinizadores. Les quiero dar la bienvenida a nuestros visitantes y quisiera que si nos quieren decir cuál fue el propósito de su visita y por favor. Antes que nada, buenos días. Mi nombre es Francisco Javier Aguilar. Yo soy apicultor y como vemos, pues la problemática del cambio climático, pues yo soy apicultor aquí de la zona. De hecho, aquí en la universidad tengo 22 años trabajando y nos hemos dado a la tarea de rescatar todos los enjambres del Apis mellifera, y el cual, gracias a un profesor, Reyes Bustos, que en su tiempo era jefe de campo, ahí nos dio un lugar para poner nuestras abejas, y ahora contamos con 50 colmenas. Entonces me trae pues el tema, ¿no?, sobre polinizadores. Entonces por eso estamos aquí y esperamos trabajar. Bueno, el proyecto está enfocado a hacer conciencia del papel que tienen los polinizadores en la diversidad biológica y en este sentido esta imagen nos muestra y nos da información de la evolución que han tenido las plantas para poder desarrollarse en el planeta. Como hemos comentado en otras ocasiones, las plantas gimnospermas, que son las plantas con flores, en su mayoría, ahí vamos a incluir monocotiledonias y dicotiledonias, la formación de flor fue un elemento sustancial para que éstas se distribuyeran dentro del continente terreno. Porque si vemos las primeras especies de plantas, entre ellas lo que serían las algas, pues están cerca de las fuentes de agua. De ahí evolucionaron a los helechos, luego ya los pinos, y luego ya vinieron las plantas con flores. Entonces, esta gran diversidad que ahora tenemos y que es el grupo más grande que tenemos en el planeta. Sin embargo, los sistemas de producción, los sistemas de industrialización en general igual, la contaminación ha venido a disminuir la población de especies de polinizadores y con ello estamos rompiendo los ciclos biológicos en el planeta. ¿Esto qué significa? Pues significa que estamos matando un insecto y en consecuencia va a morir una especie vegetal, sobre todo de las que dependen de este animalito. Entonces, por eso se llama relación simbiótica. La simbiosis tiene que ver con ese apoyo mutuo que tiene la planta con la especie animal que va a ser el polinizador. ¿Sí? Adelante. Bueno, ahí también vemos que los polinizadores no únicamente es exclusivo de insectos y de algunos insectos, sino también hay participación de aves y también la participación de mamíferos, como es el murciélago. Especies como algunas palmeras, los agaves, que para reproducirse sexualmente, que son las flores blancas, esos generalmente se van a, algunas cactáceas, algunos nopales, se van a reproducir en función de la acción de los murciélagos. Y en este caso los murciélagos corresponden a una especie mamífera. Entonces los polinizadores tienen distinto origen. Los sistemas de polinización también no solamente van a depender de animales. En el caso de pinos, de algunas monocotiledonias como el maíz, dependen, por ejemplo, del viento. Y algunas especies también van a depender del viento y del agua. Entonces, tenemos distintos tipos de polinización. En los jardines de polinizadores, generalmente nos orientamos a la
a la polinización animal o zoofílica, se conoce, ¿no? Que tiene el filus, amor, y zoo, animal. Entonces, que hay una relación con los animales. Hasta ahí ya les quedó claro qué son los polinizadores y los diferentes tipos de polinización de eso, ¿sí? Bueno, igual me gustaría que ustedes participaran. Yo les trajimos una flor, que es, ¿de qué tipo? Es una lilis, monocotiledonia o dicotiledonia. Bueno, el ejemplo está en que, por ejemplo, esta flor, lo que es el grupo de estambres, los anteros, se encuentran por abajo del pistilo. Entonces, se los voy a pasar. Entonces, esto sería muy difícil para el proceso de polinización, ¿sí estamos ahí? Es ese proceso en la polinización sexual, porque las plantas vamos a ver que nosotros las vamos a poder reproducir de manera sexual y asexual. Pero si nosotros queremos frutos o semillas, requerimos originalmente de la polinización sexual. Ajá. Entonces, en esa flor, si ustedes observan, sería muy difícil, salvo por un viento fuerte que mueva la flor, que el polen llegue hasta el estigma del pistilo, baje por el tubo polínico y lleve a cabo la fecundación del óvulo. Ajá. Entonces, de ahí la trascendencia de la polinización con animales, porque estos animales generalmente van a ser atraídos, ¿por qué? Por el color y por el olor, por el aroma, bueno, quería mencionar eso. La forma. ¿Qué atrae a los polinizadores en una flor? Pues ya dijeron el color, aroma, la forma, el tamaño. Algo más importante que nosotros va con sabor, ¿cómo se llama? Néctar. El néctar. Entonces, el néctar en el caso, pues es, por ejemplo, en el caso de las abejas, el néctar va a ser lo que van a absorber y que rejerjutan, es decir, vomitan. Lo que la miel es el vómito de las abejas, pero que nos sirve de alimento y que después se va a la fisiología y al tracto que tienen las abejas, se va a mezclar, va a llevar, además ya del néctar, va a llevar sistemas de inmunización, porque como va a ser el alimento de tanto de obreras, ¿qué más? ¿Qué tipos? No, pero para los zánganos, ¿para quién más? Para la reina, para los soldados, las abejas soldados, que son los que cuidan el colmenar. Entonces también llevan enzimas para degradarse, pero también llevan sustancias protectoras, ¿no? Bacterias y eso, que cuando nosotros los consumimos, hacemos un sistema probiótico que nos va a ayudar en nuestro sistema inmunológico, como les ayuda a los insectos, pero en dosis más pequeñas. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las consecuencias que tenemos, que lo vemos en el párrafo de abajo, va a ser que, y se le critica mucho a la agricultura y sobre todo a la agricultura que se desarrolló después de la Revolución Verde, por el uso excesivo de ¿qué, compañeros? De pesticidas, insecticidas, sobre todo, estamos matando a los insectos, y de agroquímicos en el uso de fertilizantes. Entonces, acá nos acompaña también el doctor Marcelo, que es especialista en fitopatología, y vamos a ver que a veces, no sé por qué empezamos a matar a los insectos, maestro. Doctor, perdón. Desafortunadamente puede ser por desconocimiento, por la obligación de querer producir más,
De hecho, pues es un reto el que ustedes se van a enfrentar. Para el 2035, 2050, tenemos que producir 5 veces más, imagínense, con menos agua, con los mismos terrenos. Es un reto el que se requiere en esta población y en los ingenieros agrónomos que prepara Chapingo, ¿no? Entonces, principalmente, pues es por desconocimiento. Los plaguicidas no son malos, fueron generados con un propósito en el caso de la Revolución Verde para producir más. Imagínense, hoy tenemos el reto de producir más y debemos utilizarlos de manera consciente. Debemos saber cuáles grupos químicos de insecticidas, de fungicidas, sí tienen efecto contra los polinizadores y cuáles no. Hoy debemos ir hacia lo que es la agricultura sostenible, ¿sí? Donde hay al menos 11 estrategias para manejar los problemas. Y las primeras 10 tienen que ver con métodos agroecológicos o sostenibles. El 11º lo hemos clasificado como el manejo químico, pero existen 11 anteriores que podemos utilizar. Cuando gusten, pues estamos a sus órdenes. Gracias. En este sentido, se trató de mitigar la proliferación de enfermedades, de plagas, que a veces no entendemos esos ciclos biológicos que se tienen en las plantas, y fuimos exterminando especies claves. Y hoy el maestro Marcelo nos dice, tenemos solamente un recurso, que es la tierra, para producir alimentos en sus diversas formas, hidropónicos, sistemas de invernaderos, pero cada vez tenemos menos tierra para sembrar. ¿Por qué? Porque se van utilizando en lo que son los desarrollos urbanos, y estos efectos, pues, tenemos menos para producir, y esa es la conciencia que debemos de tener. Entonces, ¿cuál es una de las alternativas en lo que es la producción en campo? Pues, si bien a veces nosotros íbamos y quitábamos cuanta planta no fuera deseable para el cultivo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero a veces algunas de esas plantas nos estaban dando beneficios porque entre ellas pueden vivir insectos o polinizadores. Entonces, de ahí que hoy se estén haciendo sugerencias que alrededor de nuestro campo tengamos una franja de plantas polinizadoras. Muchas de ellas van a ser silvestres, nativas, perfectamente adaptadas a las condiciones de nuestro terreno, y eso es lo que debemos de promover. La otra situación es generar estos espacios, ¿sí? El ejemplo que nosotros tenemos ahí, si lo ven, bueno, ahí ya está un poquito limpio y ya hay los caminos para hacer el mantenimiento, pero originalmente era un campo abandonado que nosotros comenzamos a darle esa visión de jardín de polinizadores. Ahí no veo a la maestra. ¿Sí, verdad? Bueno, entonces ahí comenzamos preparando accesos, haciendo limpieza y deshierve, y luego sembrando especies. Aquí en el lado izquierdo, pues vamos viendo cómo los alumnos, así como el día de hoy que les solicitábamos que llevaran una planta para cultivar, pues lo hicieron. Entonces también les pedíamos que lleváramos agua. En ese lugar no teníamos agua y fue uno de nuestros problemas. Vamos a ver, creo que está atrás, por favor. Ahí justamente, para tener un jardín polinizador, pues yo necesito un espacio destinado para ello, y a veces no necesariamente puede ser un terreno como tal. Nosotros a lo mejor, en mi caso, por ejemplo, el espacio donde vivo, que son departamentos, pues yo no tengo un terreno para sembrar. Entonces, ¿qué hago? Pues puedo poner macetas en las ventanas, en la terraza, y ampliamos ese espacio de jardín. Algunos también nos han propuesto, bueno, pues hacer los techos verdes. También se puede hacer, solo que requiere de una arquitectura especial, porque hay que pensar en el peso que va a tener el suelo,
ahí vamos a ver cuestiones de densidad del suelo, de textura del suelo, qué tipo de suelo vamos a poner, porque se pone grava, que es una roca pequeña, ¿no? Después vienen una mezcla de arena y arcilla. La arcilla es uno de los suelos más pesados. Y luego adiciónenle que cada litro de agua que aplicamos es 1 kilo, ¿sí? Entonces, la estructura que muchos proponen, pues los jardines verdes y que toda la estructura urbana se vuelvan jardines verdes. A ver, espérense, creo que por ahí hubo una vez una noticia donde se cayó una jardinera de un edificio. Apenas una pequeña jardinera y se cayó. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar esos aspectos. Llevan una impermeabilización especial. Entonces, los costos de un techo verde son elevados. Aún si pensamos en poner macetitas. O sea, tenemos que pensar en los pesos y hay que ver la estructura del edificio, de la casa, si va a poder ser adecuada para tener ese peso, para mantener ese peso. Entonces, no es a veces muy fácil pensar en techos verdes. Requiere un estudio específico. La otra alternativa son los muros verdes. Y volvemos también con lo mismo. Si es mi casa, pues debe de tener una protección especial para impermeabilizantes, para que el agua que tienen las plantas, porque recuerden que las plantas son reservorios de agua, entonces eso nos puede estar trasminando nuestra pared. Y dices, bueno, o cuido las plantas o cuido la casa, y pues necesitamos de los dos. Entonces, son ejemplos factibles, pero que hay que hacer el estudio adecuado, con el personal adecuado, para poderlos llevar a cabo, ¿vale? Y pues sí, la verdad es lo más fácil son estos tipos de jardines, ¿no? En donde así sea 1 metro que tengamos, ese metro aprovecharlo para sembrar alguna especie. Vamos a ver que hay especies que van a tener no solamente beneficio en el atractivo visual para los polinizadores, sino también en la estética que nosotros queremos ver en nuestros distintos jardines. Y también a veces esas plantas nos van a servir de materias primas, ¿para qué? Pues para el té, para una planta medicinal, que pues en México desde antes de la llegada de los españoles se tenían jardines botánicos muy cerquita de aquí, y con los estudios específicos de para qué servía cada una de las especies. Entonces, en estos proyectos lo que se está buscando es el rescate de especies locales. Y la tarea de cada uno es hacer la revisión de cuáles especies se tienen en las distintas localidades de México. En el campo ahorita vamos a tener una planta en donde nosotros la estuvimos observando. Esos son los procesos de investigación que luego se tienen de campo, que hay que seguir el proceso fenológico de una planta, cómo va creciendo desde que se siembra, en qué temporada crece, cuántos días para florecer, cuánto tiempo tarda floreciendo, si es tolerante a sequía, si es tolerante a la came, o sea, al viento. Entonces tenemos que ir viendo esas características para decir, mira, esta planta pues ya está adaptada aquí y le podemos dar seguimiento. Y dentro de esas prácticas, por ejemplo, el ciclo anterior nosotros hicimos una colecta de especies que teníamos en el jardín, y ahora en una segunda etapa estamos generando lo que serían tener semilla, ver qué tan factible es su porcentaje de germinación. Ahí requerimos auxilio para que nos ayuden a hacer esas prácticas, para después hacer los trasplantes y después llevarlas a campo. Entonces son procesos de adaptación y de cuidado que se deben de tener en campo, y mucha observación. El proceso se lleva mucha observación, mucho cuidado, ir prácticamente todos los días a trabajar. Creo que no han llegado los chicos, que se les van a dar constancias, porque nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, en este ciclo, todo el año, sábados y domingos, porque ese es el trabajo
que a veces no creen los agrónomos y las personas que llevamos a cabo, que tenemos que estarle dando vigilancia al jardín y al cultivo todos los días. Y desde muy temprano, sobre todo, por ejemplo, las imágenes que ustedes pueden observar, pues fueron tomadas sobre todo muy temprano, porque es cuando igual las abejitas y los insectos están trabajando, se están llenando de energía para poder sobrevivir durante por lo menos el día, ¿no? Entonces teníamos que llegábamos por lo menos, comenzábamos a trabajar a las 7, yo llegaba a 6, 6:30 al campo y a hacer revisiones. Por ahí vamos, no sé, no recuerdo, donde tenemos ese es de mediodía, por ejemplo. Este es de más temprano. Podemos encontrar a los polinizadores durmiendo, ¿sí? Entonces es realmente muy, cuando ya uno está en esa observación de ver esas relaciones de especies, y es porque tenemos que cuidar qué animalitos se está relacionando. Y ustedes van viendo que hay distintos tipos de polinizadores. Tenemos abejas, mariposas, abeja, hay un escarabajo, abejas, y lo que teníamos mucho igual eran los de la calabaza, los abejorros de distinto tamaño, colibríes por supuesto que llegaron muchos, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Quién ya ha puesto un jardín de polinizadores? Emiliano, ¿qué cuidados tuviste para establecerlos? En el Jurásico, que es de agroecología, y era un proyecto de unos compañeros que me invitaron a colaborar con ellos, y pues los cuidados eran pues ponerlo en un lugar donde no sufriera tanto erosión del viento o cosas así, y pues más que nada que se viera bonito, dijeron ellos. La primera etapa nos dijo que hay que cuidarlo del viento, ¿cierto? Entonces, nuestro jardín, alrededor le vamos a poner especies arbóreas, ajá, de porte desde arbusto hasta árboles, ¿sí? Ahora, si el proyecto, además de que nos dé belleza, nos tiene que dar alimento, ¿qué pondríamos? Frutales, ajá. Especies mexicanas, ahí vemos dos, capulín, creo que ahí al frente están capulines, pero tejocotes, ajá, ciruelas, ciruela, perón, manzana. Si bien ya son especies que no son de origen mexicano, muchas de ellas ya están adaptadas a México. Después de 300 años, ya están más que adaptadas a las condiciones de zona templada. Esa es la otra cuestión. Cada jardín es específico. Cuando yo voy a poner un jardín, pues tengo que ir a ver el lugar, tengo que ir a ver la posición, de qué lado le va a dar el sol, de qué lado, cómo corre el viento, porque dependiendo de eso es como voy a hacer la distribución de especies. Y no es lo mismo en Texcoco que en, no sé, en Hidalgo, en Ixmiquilpan, en la zona de la Huasteca o en una zona desértica. También vamos a poner partes de cobertura, pero a los insectos y a las abejas requieren del color amarillo. El color amarillo les atrae muchísimo. Entonces, vamos a dejar espacios con tierra. O sea, no necesitamos cobertura. Y además, a mí, yo no soy de las que le gusta mucho poner gramíneas, que luego los zootecnistas se enojan. Gramíneas, pastos, porque requieren mucha agua. Ajá. Entonces, también debemos de tener un jardín en donde el uso del agua sea menor. Veíamos ahí en elegir, tengo que elegir especies florales, y el otro punto del terreno, las especies, va a ser el agua
el riego. Vamos a ver ahí unas fotos donde los estudiantes, como no teníamos agua, teníamos que ir a carrear el agua, ahí a unos 500 metros de nuestro jardín, se cansaban y les decíamos, muchachos, ese es nuestro principal recurso y estamos todavía dentro de la universidad con una disponibilidad de agua, pero pensemos en el campo donde no tenemos disponibilidad de agua y en donde cada vez nuestras prácticas agrícolas que estamos desertificando, cambiando pinos por aguacates, pues vamos cambiando la estructura del espacio, pero sobre todo estamos reduciendo los niveles de agua limpia. Entonces la otra, pues bueno, por ahí hacemos las recomendaciones, pues si es nuestro jardín de casa, reducir también el uso de los productos químicos, o sea, no le voy a poner cloro, ni el FAB, ni el fabuloso, no sé qué, disculpen las marcas, no las conozco porque no las utilizo. Y esa agua, ¿qué la voy a hacer? Pues me va a servir para regar una planta, ¿sí? O sea, el agua si nosotros barremos y trapeamos, pues no requiere más. Y esa agua la reutilizamos, ya sea para regar una planta o para lavar un espacio que pues no es de uso común, ¿no? El patio ahí, que no se levante el polvo. Ajá. Esas son acciones que debemos de pensar que verdaderamente ayudan. Y van a decir, ay, bueno, con mi acción, bueno, con tu acción y con la de cada uno, pues si multiplicamos, bueno, vamos a sembrar árboles. ¿Cuántos árboles sembraría Chapingo este año, nada más con sus estudiantes? ¿10,000? Pues ya es una acción que si nos dedicamos, bueno, vamos a reforestar la última área que se quemó por efectos del exceso de calor, ¿no? En un día logramos reforestarla si nos coordinamos. ¿Sí, no? Cuando ingresan, a sembrar una planta, un árbol, pues nuestra condición cambiaría. Y no solamente aquí, a lo mejor, bueno, ahora vamos a la calle de allá enfrente, ¿no? Entonces, las acciones, por pequeñas que sean, hacen un cambio. Y lo importante es que cada uno esté consciente de ese cambio. Si no lo hacemos así, como humanidad, pues yo creo que llevamos muy poco tiempo y los avances tecnológicos en menos de 100 años estamos por exterminar la vida en la Tierra. Y en esa vida en la Tierra también está la nuestra, porque los alimentos que consumimos, muchos dependen de esta relación simbiótica. Adelante. Adelante, por favor. Ahí está la imagen del riego constante. Hola, ¿te tocó llevar agua? A mí también. Cuéntenos. Ellos son alumnos de irrigación, es Ángel y Axel. Trabajaron arduamente sábados y domingos, ¿sí o no? Cuéntenle lo del agua, ahí están esas imágenes. Bueno, como inició el proyecto, fuimos parte, pues una pequeña parte, la verdad, pero fue un trabajo muy bonito en el que estuvimos participando. Pues llevamos agua, eso sí, teníamos que traer, bueno, desde aquí o de donde rentábamos, llevamos el agua a nuestra parte, que era pues ahí a los jardines que estaban pues, ahí arriba. Llevamos galoncitos lo más que podíamos, que pues nos permitiera pues igual por el peso, pues cualquier cosa, y como teníamos que ir temprano, pues era como que pensar en el frío también. Ese tiempo estaba haciendo frío, pues teníamos que llegar tempranito para poder hacer las prácticas que teníamos que hacer, pues limpiar, quitar malezas, entre muchas cosas, cambiar el agua, que era lo importante, porque pues como saben, pues los animales necesitan agua, y pues teníamos que cambiar en algunos bebederos que pusimos, bueno, y otros que ya estaban, que pues eran hechos con materiales que pues, podíamos conseguir en cualquier parte, como latas de atún o botecitos pequeños, que pues limpiáramos bien, y también que le pusiéramos un color llamativo para los polinizadores, pues el amarillo, el rojo, naranja, y en ellos ya les poníamos pues el agua.
una práctica que se hacía también podría ser era ponerle un endulzante, pero pues nosotros nada más llevamos el agua y ese era nuestro único recurso por el momento, en lo que teníamos que limpiar, crear, bueno, rehabilitar los caminos, que era pues donde teníamos que pasar para pues no estar pasando por los meros jardines y tratar de maltratar lo menos posible. Y, pues entre otras cosas pues estuvimos haciendo prácticas ahí pequeñas, pero pues supongo que significativas para algún momento, y ahorita ya se ve pues lo que va saliendo es muy bonito, la verdad, y pues me enorgullece haber sido parte de... En esta imagen vemos lo que fue la preparación de un hotel para polinizadores que debemos de tener. ¿Por qué? Porque nuestras abejas no pueden perder energía en andar volando para ver dónde se van a resguardar. Ajá. Ese hotel de polinizadores se hizo con carrizo, ajá, y está orientado de oriente a poniente, es decir, para que las abejas sepan cuándo ya salió el sol y en la tarde igual puedan regresar a su hotel. Ajá. Y luego, si ven, los orificios son un poquito, hay entre grandes y pequeños, y hay que revisarlos constantemente y tener escobillones para limpiarlos para que no lleguen arañas, por ejemplo, que pueden dañar a nuestros polinizadores. Y en la otra imagen, si le pones más a esa imagen y la vemos en el árbol, bueno, ¿sí alcanzan a ver ese puntito rojo ahí? Ajá, ¿sí? Ese es un bebedero que está colocado en el árbol. Entonces, lo que su compañero, ¿sí eres Luis Ángel? Sí. Vázquez, y no es factorizable, porque una es con S y la otra es con Z. Les comentó muy bien, esos bebederos deben estar disponibles también para que uno los pueda alcanzar, y hay que cambiarlos regularmente. Vamos a tener que hacer un aseo de esos bebederos. ¿Por qué? Porque pues va a llegar polvo con microorganismos, bacterias, hongos, pero eso puede afectar a nuestros pajaritos o a nuestros insectos, que pues tienen un sistema menos resistente que el nuestro, ¿vale? Y ¿qué más vemos ahí? Bueno, ahí vemos atrás un jardín de cactáceas, que era el espacio de cactáceas. Ese es un capulín, ¿vale? Y hay que poner bebederos, sobre todo en este periodo que viene de mayo a agosto, porque cada vez son más agudos y más intenso el calor, y pues hay que proveerles de agua. La semana pasada andaba yo regando un poquito y llegaron las abejitas y no se fueron a la flor, se fueron a las gotitas de agua que había para tomar agua. Entonces, esos bebederos son pequeños. Vamos a hacer unos como parte del taller, ya estamos cerrando. Adelante, por favor. Y ahora, pues vamos a ver algunas de las especies, de las muchas que podemos utilizar y dependiendo de cada localidad que podemos establecer. Estas son de las que nosotros inicialmente tuvimos en el primer jardín de polinizadores y que ustedes pueden utilizar. Entonces, distintos tipos de especies. Y la de cobertura, por ejemplo, me gusta mucho esa flor que se llama cortinita. Ustedes ven, y si lo ven en las imágenes, las abejas, ¿por qué color van? Por el amarillo, que ellas en realidad lo ven rosa. Y el rosa se ve amarillo en la visión de los insectos, y los lilas se ven como rojitos en esa especie, en esas plantas. Adelante, por favor. Ahí tenemos arbustivas. ¿Qué es importante aquí? Que nuestro jardín debe de tener flores todo el año, ¿sí? Y debemos de tenerlo en distintos niveles, ¿sí? Porque hay especies que andan por arriba, los pajaritos, las abejas, pero hay especies, vimos ahí algunos escarabajos que van a andar a ras de suelo, pero que también ayudan a la polinización, ¿no? Las mosquitas, hay algunas moscas que ayudan a la polinización. Creo que no tenemos acá imágenes, ¿verdad? Adelante.
A ver, ¿me regresa la anterior, por favor? Miren, esta especie, Onotera pubensis, esa originalmente la vimos muy pequeña, a ras de suelo, y la empezamos a cultivar y llegó a tener más de unos 60 de altura, con flor permanente durante todo el año y resistente a heladas. Entonces, esa es una especie que nosotros como agrónomos le tenemos que dar vigilancia para ver si nosotros la domesticamos, conocer su fenología y poderla llevar a ser una especie que podamos tener en maceta, por aquello de las que no tenemos grandes espacios, pero que puedo tener una maceta. Requiere de alta intensidad lumínica, entonces yo tengo que saber también qué tipo de especies, porque vamos a ver que a lo mejor bajo los árboles, pues yo tengo que tener especies de sombra, y algunas pues van a ser de sol. Entonces todas esas cuestiones que en las clases de biología y fisiología vegetal les explicamos, tienen que ver con el manejo de un huerto o de una especie. Adelante, por favor. Ahí vamos a tener arbustivas, azalia, agapando, gardenias. El romero, por ejemplo, que veo que me trajeron varios romeros y se los agradezco mucho. Ahí en nuestro jardincito original teníamos hay una plaga de tuzas. Entonces, el romero es una especie que va a dar flor, pero lo va a dar por muy poco periodo de tiempo y pocas flores, pero es aromática y es atrayente. Entonces, por eso yo debo de ir combinando colores y aromas y sabores, por supuesto, para las abejas. Pero también esa planta, por ejemplo, nos ayudó a reducir a que las tucitas se comieran otras especies que les gustan, por ejemplo, las rosas. Una vez llegamos y nuestro espacio de rosales había desaparecido, y cuando vimos iba directo abajo. Entonces pusimos alrededor, creo que en una de las primeras fotos pusimos romero, y esto nos ayudó a que ya no invadiera esas zonas de nuestro jardín. Entonces el romero lo vemos como una especie que nos va a proteger en el suelo, ¿vale? Y que va a ser una de las plantas que podemos utilizar como condimento, como planta medicinal, como planta para hacer jabones, ¿sí? Shampoo, aceites para dar masajitos y reducir la inflamación. Entonces, es una planta medicinal y pues que podemos seguir produciendo en nuestros jardines. Adelante, por favor. Por ejemplo, el muicle era de gran atracción. La forma, eso es propia para un colibrí. El color les atrae bastante a los colibríes. El naranja, el violeta, los azules. Naranja, ¿qué tipo de pigmentos son, compañero? ¿Cómo? ¿A qué grupo pertenecen el color naranja? ¿Qué pigmento es? No sé. Carotenoides, muy bien. ¿Y los azules? Violetas, rojos. Práctica 5 de fisiología. Soluble en agua. Empieza con A. Antocianinas. Ajá. Ese tipo de pigmentos son los que van a atraer a los colibríes, ¿vale? Adelante. Árboles, está capulín, tejocote, granada, de los que teníamos ahí en campo. Y las manzanas y peras son súper atrayentes de polinizadores. Entonces tienen las ventajas de que nos van a proteger nuestro jardín del viento, van a dar flores para los polinizadores y frutos que nos gustan para hacer alimento, mermeladas industrializadas y para traerle el 15 de mayo a los maestros y maestras, ¿no? O sea, yo promuevo las manzanas porque para eso nos ayudan. Otras especies, por ejemplo, ahí tenemos una gramínea, es un pasto que es el pasto de los caminos zootecnistas, un rodis, ¿no? El pasto carretero, que ese fue de los primeros pastos que trajeron los españoles para la alimentación del ganado que trajeron los españoles, ¿no? ¿Sí voy bien?
Bueno, pero ese es atrayente por el color, no le va a dar alimento a nuestros polinizadores, pero nos va a servir para atraerlos. Ahí vemos el lirio acuático, ajá, y algunas otras especies que podemos tener. Creo que ya terminamos. Los tipos de polinizadores que nosotros identificamos a lo largo de esta primera etapa de estudio. La invitación, hay un recorrido de campo en septiembre, esperemos que ahí ya hayamos avanzado, pues para esa fecha también la celebración del tercer aniversario de los jardines y sobre todo a que cada uno vaya preparando su jardín de polinización. Bueno, acá hay un chico que en su pequeña infancia pues ha colaborado ahora en lo que es el proyecto de la instalación del huerto, jardín de polinizadores y de alimentos. Él nos va a decir su nombre y cuál ha sido su papel en este proyecto. Hola, muy buenas, me llamo Alfredo Eliseo Cotog Díaz. Yo soy el fotógrafo del proyecto de la Escuela Manuel Doblado. He estado sacando las fotos desde mucho tiempo. Pues me emociona estar en este proyecto para ayudar a un futuro a las siguientes generaciones y enseñarles que las plantas y los polinizadores son necesarios para la vida y para aprender a cosas nuevas que podemos hacer. Yo he enseñado a los niños varias cosas y les han gustado que hemos estado ahí ayudándolos. Y me gusta estar en este proyecto. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna duda? Porque si no, vamos a ir a hacer lo que sería la práctica de hacer los bebederos, que nos ayuden a generar nuevos bebederos. Y rápidamente preguntaría, ¿cuáles serían las precauciones que debo de tener en el cuidado de un bebedero para polinizadores? Podría ser darle mantenimiento constante, ¿no? Siento que es una de las que puede ser principal. Y no sé, evitar, sí, no sé más que el mantenimiento constante para evitar que se rompa o se pierda, algo así. Sí, recuerden que hay que cambiarles el agua. Esa es la principal práctica que tenemos que hacer, lavarlos y cambiarles el agua. Algunos recomiendan ponerles algunas caniquitas como para darle estabilidad y dejar el agua al ras de la altura de nuestras caniquitas, pero si no, también les podemos poner piedritas de río lavadas, simple y sencilla, o las que están ahí en el jardín, las lavamos y las podemos poner en nuestros jardines polinizadores, ¿vale? Y pues sí, bueno, la invitación también, así como María Magdalena se integró justamente en una visita que hizo y le interesó para desarrollar su tesis de licenciatura. Ahorita se están aceptando también servicios sociales para prácticas profesionales, proyectos de investigación que estén relacionados con, ya vimos que hay que seleccionar plantas, hay que hacer observación de los polinizadores. Ya en su siguiente visita les vamos a hacer su hoja para hacer los descriptores de polinizadores, porque hay que llevar el día, hora, especie en el que están, tipo de polinizador que se tiene y ver qué especies están alrededor, si es una especie de una flor o multiflora, y hay que llevar todo ese registro. La verdad es de que en México se están iniciando este tipo de proyectos. Chapingo ha tenido el reconocimiento y le doy en este sentido
la voz a la maestra Alejandra de los reconocimientos que hemos tenido y de la importancia que tiene nuestro jardín polinizador. Y todo lo que nosotros estamos llevando a cabo acá, ¿no? Entonces, la idea es que hagamos conciencia entre todos, reitero, que vean qué es ir poner una pala, qué es ir sembrar una planta, qué es ir y sudar en todos estos procesos, pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Cuando ustedes ya sembraron su plantita y de pronto esta planta ya está creciendo grande, ya está creciendo vigorosa, ven sus flores, y pues algo muy importante es la fructificación de todos los derivados que nosotros podemos tener, desde frutas, como lo hemos comentado, hortalizas y pues productos que utilizamos para la vivienda y justamente para utensilios de casa, ¿no? Entonces, pues en ese sentido se les hace toda la invitación a cada uno de ustedes. Ojalá que el proyecto pudiera ser de su interés y pues si es así, pues los esperamos con los brazos abiertos para seguir contribuyendo a este proyecto que no es de Alejandra, no es de Joaquín, no es de Ofelia, ni es de los estudiantes, es una estrategia nacional y creo que es poner el nombre en alto de nuestro queridísimo Chapingo, que creo que todo el mundo lo adoramos y lo amamos por todo lo que nos ha dado. Bueno, si no es más que decir, maestro Joaquín, ¿sí? ¿Está bien?